manera de mostrar lo que no hay que hacer. Este es el zoomeado, encima le digo a Vir, nuestra directora. Mejor. Nuestra productora. Esa imagen es impactante. Es impactante. Zoomeado, quiero decir que está acercada para colmo la imagen. Pero sirve para que ustedes sepan lo que no hay que hacer. 2 de esas personas fallecieron. Sí, 2 no. Y hay algo, una estadística, contrario a lo que dice el sentido común, la mayoría de las personas que son alcanzadas por rayos no mueren. Exacto. No mueren. Más allá de que es el fenómeno que más personas mata. Exactamente. Y acá estamos viendo por qué no hay que hacer eso. Y en muchos casos lo van a ver. Vamos a tratar de explicárselo de alguna manera. Pero este video es impactante, José. Sí. Destruye al árbol, ¿sí? El impacto es impresionante. Hay rayos más potentes, hay rayos menos potentes. Claro. Pero mira, y sigue cayendo, mira. Hay rayos que caen hasta 40 veces luego de haber trazado su camino, ionizado su camino. Queda como una especie de cable, imagínense, Mirá, por donde se generan 40 descargas en un segundo. Que a veces uno lo llega a ver en cámara lenta o ve, el ojo lo llega a percibir. Sí. Acá estamos viendo solo una, por lo menos se capta una en el árbol. Pero se pueden generar múltiples descargas una vez que el camino fue allanado. Las cargas se reacomodan de manera rápida y a una alta frecuencia. Le decía que el ojo a veces lo llega a percibir. Este es impresionante porque es en cielo claro de ese lado, ¿no? La tormenta está del lado de atrás y sucedía justamente en cielo claro. Vos cazando tormentas en la pampa fuiste hasta un árbol. Hemos visto esta imagen que están Es viendo. que evapora la savia. Yo ahora se lo voy a tratar de mostrar, como hacemos todo muy organizado, en vivo. Me encanta. Pero sí, queda... Plaza, mirá. Esto es el foco muchas veces de comienzos de incendios. Totalmente. Sobre todo cuando pasa esto, que cae lejos de la zona de lluvia. Claro. Pero la savia obviamente lo deja prendido al árbol como Por una lluvia débil. como si hubiese sido mágico. Claro. Porque realmente cuesta entender cómo algo puede prenderse en un milisegundo Es de que, esa manera. Claro, ahí te das cuenta de la energía que tiene un rayo, que quema y literalmente evapora a la savia del árbol. Y por eso el árbol uno lo ve como que estalla, ¿sí? Porque es justamente el efecto de evaporar, como dice José, en milisegundos la savia justamente. Y entonces, vamos a ponernos en la problemática del tema, José. A ver, hablamos muchas veces de los autos dijimos que eran seguros. Sí. Y los pararrayos, obvio, también son seguros. Y mucha gente dice, bueno, un árbol me puede funcionar de pararrayo. Es más alto que yo. No, bueno. ¿Se entiende, no? Sí, Porque sí, muchas se veces entiende. la gente va a un árbol, más allá de protegerse por la lluvia, sí, que se pone abajo un árbol. Lo vamos a tratar de explicar, hay algunos conceptos difíciles de explicar en tiempos televisivos, pero vamos a tratar de simplificar a cuesta de perder precisión, como siempre sucede. Vení, a ver, vamos a tratar de explicarlo Dale, acá. yo te Hay veo. algunos de los Dale, dibujos yo te veo. que ya tomamos prestado de las redes, cuando uno directamente sirven? googlea, puede observar estas nubes que pueden llegar hasta el tope de la troposfera, donde se generan la mayoría de los cambios que se dan en la atmósfera, son las nubes de tormenta más comunes, que inclusive abajo, muy chiquititos, pueden formar tornados, granizos grandes. Claro. Pero lo importante es que tienen una altura a veces de 10, 12, 14, 15 kilómetros de altura y que en su interior es tan alta que hay temperaturas bajo cero. Cuando se empiezan a dar los movimientos, que acá se ven con flechas rojas, las ascendentes, azules, los descendentes, empiezan a mezclarse agua en estado líquido, gotas, y agua en estado sólido, cristales de hielo. Ante cada colisión que se da, se cargan de manera distinta las diferentes partículas. De manera tal que, imagínense, vamos a decirle masa de estas cargas positivas, quedan en la parte alta de la nube, y la parte baja, donde hay mayor cantidad de agua en estado líquido, queda cargado negativamente. Me gusta que se ve muy claro. Esta carga negativa, imagínense la nube solitaria flotando en la atmósfera, estas cargas negativas generan una distribución opuesta en toda la parte de la Tierra, es decir, atraen cargas positivas. Hasta ahí creo que se entendió. Para arriba se van los cristales de hielo cargados positivamente, que son estos que están viendo acá, con el granizo que queda en zonas más altas, y las lluvias con estos que están viendo con cargas negativas que, imagínense, quedan en la parte base de la nube, donde la nube empieza a crecer. Ahora voy a tratar de ir a lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense, decíamos, en esta parte de la Tierra, las cargas positivas, los más, y en la parte de la nube, los menos, la nube que acá no se llega a ver, pero que, imagínense, empieza a crecer desde acá. Bueno, eso genera una diferencia que hace que... ¿Por qué no se va esta carga y se une con esta? Porque en el medio hay aire, Claro. hay una especie de
separador, que es el aire, que impide que, por ejemplo, si nosotros tirásemos un cable, ¿qué correría acá? Corriente. Sí. Las cargas negativas avanzarían hacia la Tierra. Bueno, ¿cuál es el cable? Bueno, hasta el momento no lo hay. No lo hay. Y eso se mantiene así, en este equilibrio inestable, digamos, hasta que hay demasiadas cargas negativas acá y demasiadas cargas positivas abajo y rompen al aire. Se genera una especie de cable, una especie de trazador que termina siendo, segundos después, el rayo. ¿Está bien? José, vos sabés que muchas veces ese trazador que vos decís se lo ve en instantes de cámara lenta de los rayos. Sobre todo se ve cuando estas cargas positivas empiezan a subir. Exacto. En el momento hasta en que se van a encontrar. Estas cargas negativas empiezan a bajar y se genera el trazador y a partir de ahí viene la descarga. Pero voy a borrar esto. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tenemos un plano, como la Tierra, sí, las cargas positivas quedan más o menos todas distribuidas de manera pareja. Ahora, si tenemos algo puntiagudo, claro, o algo con un nivel más alto que haga que la distancia entre estas se acorte, bueno, es más posible que la chispa se vaya a formar ahí. Es decir, si las cargas positivas se pueden distribuir a lo largo del árbol, es decir, de acá van a querer subir, van a llegar hasta acá, y esta distancia más corta es la que hace que el rayo le convenga ir por ahí, por el camino más corto. Bien, entonces esto convierte al árbol en un candidato firme a recibir el rayo, como lo vimos antes. Esto, o que este tipo tenga en la mano algo bien puntiagudo, como puede ser un paraguas, un palo de golf, esto también le va a llevar... un celular, como habíamos hablado también. Si levanta la mano por ahí, claro, esto también va a hacer que el rayo le caiga a él. Pero olvidémonos de ese caso y ahora pensemos en el video que vamos a ver, en el que vimos en el comienzo. ¿Por qué la gente hace mal en ponerse justamente debajo del árbol? Ustedes dirán, bueno, es obvio. Pero Matías le dijo recién, los pararrayos funcionan igual. Claro. Miren dónde están, en el árbol más alto. En el árbol, claro. Y en el árbol más alto. Es impresionante el video, ¿eh? Vení, porque es muy fuerte el video. Impactante. Sí. Entonces, acá abajo le vamos a tratar de explicar por qué si hay un tipo parado acá, y hay un tipo parado ahí, y hay un tipo parado acá, el que va a morir probablemente, o el que reciba el impacto más fuerte, va a ser el que está más cerca del árbol. Claro. Porque en el suelo, una cosa que se llama potencial, ¿cómo va cayendo ese potencial? Que es decir, ¿cómo corre la corriente? Desde donde cae el rayo se trata de alejar, vamos a decirlo más simple. Entonces, va a generar círculos concéntricos de manera tal que el tipo en un pie va a tener un potencial claro, y en el otro pie va a tener otro. Chao. Esa diferencia de potencial hace que la corriente, en lugar de ir por el piso de acá para allá, vaya a través de él. Entonces le circula corriente por las piernas. Claro. Si hubiese tenido los dos pies juntos... Claro, eso, mirá, me voy de ahí con vos, un segundito. Sí. Y estirar el plano para atrás para hacer la misma prueba. Sí. Vos parate como está parado él. Acá. ¿Sí? Vamos a tener ¿dónde cae el distancia. rayo? Fíjate, El rayo claro, cae ahí, fíjate, andate más lejos para eso, para que podamos ver. Sí. El rayo fue el que cae en el monitor. Sí. En el monitor. Y vos estás parado así y yo estoy parado así. Si yo estoy parado así, Mirá, observen esta diferencia porque y es el clave. rayo cae acá, una pierna va a tener un potencial y otra pierna va a tener otro, porque le dijimos que son círculos Disminuye concéntricos. con la distancia. Entonces, él va a ser tremendamente afectado. Ahora, ¿y a mí qué me va a pasar? O Fíjense con- en mis piernas. O con los dos pies juntos. Claro, o con los dos pies juntos. O Pero sí, fíjense en mis como piernas, así. Mis piernas están a la misma distancia, Claro. las dos del lugar del impacto. Eso significa que la diferencia de potencial entre mis piernas es nula o No hay. muy escasa. Entonces yo no voy a ser, a esta misma distancia que tengo de él, yo no voy a ser tan golpeado por el rayo. O sea- Entonces eso es lo aleatorio que sucede muchas veces en estos casos, Si que... tenés un pie más adentro y otro más afuera del árbol, Sí. está complicado. porque la Exactamente. corriente- Ahora, si tenés los dos pies No. a la misma distancia del árbol, probablemente no suceda Y es nada. increíble y eso muestra y explica muchas veces que en un sector con varias personas, algunos lamentablemente o alcance la muerte o sean muy afectados y otros no. Y uno dice, pero si yo estaba al lado tuyo. Pero justamente sucedía eso La con disposición de circulación los pies. Pero ¿por qué esto en un pararrayo no sucede? Y acá le vamos a decir qué tienen que hacer cuando hay tormentas. ¿Qué tienen que hacer? Irse a una casa, meterse dentro de un auto, eso sí. Por ejemplo. O estar debajo de un pararrayo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque acá el árbol no tiene cómo distribuir toda la energía que le llegó. En un pararrayo hay una jabalina enterrada en la tierra, que vieja. obviamente genera que esa variación de distribución de energía sea la mejor posible, la menos dañina para la persona. Por más que estés en la misma casa donde arriba está el pararrayo,
está canalizada la fuerza del rayo hacia tierra y eso impide, por ejemplo, que pierdas la vida o que salgas herido. Y te quiero mostrar algo más, a ver si yo me animo a mostrarles. Algunas de las heridas de los rayos, fíjense cómo hasta son impresionantes. Tiene la ramificación. Claro. La gente que por ahí estaría bueno hablarlo con alguien que haya recibido un rayo. Hay una mística al respecto y dice que la gente que recibió rayos se ve y se identifica. Esto es para directamente para el derribando mitos, pero por ahí se lo podemos preguntar a alguien que alguna vez lo recibió. Y fíjense qué increíble el dibujo que justamente se puede observar de las heridas de los rayos. Sí. Pero como les decía... Parece como que circula por la sangre, literalmente, ¿no? Es que es lo que sucede. Claro. La corriente circulando por el cuerpo. Lo hace a través de los nervios. Claro. La gente queda con, en algunos casos, desprendimiento de tímpanos, problemas en las córneas, obviamente daños psicológicos, Sí. eso es así, y obviamente daño con miedo a las tormentas, que es el daño psicológico principal, pero no siempre fallecen, no siempre mueren, y es lo que a mí más me llamó la atención de las estadísticas. 5 millones de rayos por día. En todo el mundo. Muy pocos caen a tierra, la mayoría son entre nubes. Y cuando caen en el Bueno, mar, pasa, que muchos se preocupan, justamente, el mar es, salvo que te caiga muy cerca, no hay ningún problema porque lo transfiere por el agua a la velocidad de la luz y el agua es tan grande que el rayo termina siendo ínfimo. De hecho, cuando uno, José, se está bañando en el mar, están cayendo muchos rayos. Pero cuando se está bañando en casa no es aconsejable. Porque es chiquitito el lugar. Además, cañerías de plomo que pueden O conducir una pileta. el metal o una pileta también. Peligro las piletas. Complicada. Bueno, ¿qué hay que hacer? Quedarse en casa cuando hay rayos. Hoy por ahí escuchan algunos. Alejarse de los artefactos eléctricos. Antes el teléfono de cable era más complicado. Hoy en día en casa estás tranquila, en un auto estás tranquila. Y si estás al aire libre y ves que están cayendo rayos cerca, te tenés que tirar al piso. Si podés, en algún lugar de zanja. Eso quería apuntar. En algún lugar de zanja, no en algún lugar alto. Claro. Tirado en el piso. Tal cual. Ya está, no hay problema alguno Exactamente. al respecto.